En México, el robo de combustible, el famoso huachicol, fue uno de los enemigos públicos número uno del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, pero lo que AMLO presentó como una victoria histórica, hoy vuelve a estar bajo la lupa, porque mientras él aseguraba que los militares habían limpiado las aduanas y erradicado el huachicol fiscal, nuevas investigaciones apuntan a que dentro de las propias Fuerzas Armadas se habría operado este negocio ilícito, pero a gran escala. ¿Verdad oficial o una verdad conveniente? La preocupación de López Obrador por el huachicol no empezó en su gobierno. Ya en 2017 estimaba pérdidas por 30,000 millones de pesos al año, además de muertes de civiles y soldados. Y apenas arrancó su administración, llegó la tragedia de Tlahuelilpan, Hidalgo, donde una explosión en un ducto ordeñado dejó 137 fallecidos. Ese evento empujó al gobierno a lanzar el llamado Plan contra el Huachicoleo. La narrativa oficial era contundente: estamos venciendo al huachicol. Hemos reducido 96% el robo de combustible en ODE, y de acuerdo con el presidente, para mayo de 2019, esto significaba un ahorro de 50,000 millones de pesos. Pero, ¿era toda la historia? Al mismo tiempo que el gobierno presumía el combate al robo en ductos, otra batalla se libraba en la de las aduanas, una institución descrita por la propia administración como una de las áreas más contaminadas por la corrupción. En 2019 llegó Ricardo Agüed como titular, en un intento por ordenarlas, pero en 2020 se anunció un cambio radical en las aduanas y los puertos pasarían a control de la Marina y el Ejército. El objetivo: acabar con la corrupción, detener el tráfico de drogas y divisas, y frenar el huachicol fiscal. Para 2021, las fronterizas estaban en manos de Sedena y las de puertos en manos de Semar. En palabras de AMLO con los militares, ya no hay huachicol fiscal. ¿Seguro? La narrativa era triunfal. En 2021, AMLO presumía que los distribuidores de combustible ilegal habían abandonado el mercado gracias a la intervención militar. En 2022, el secretario de Marina afirmaba que los ingresos de las aduanas habían aumentado 13% tras su control. En 2023 llegó el general André Fulón a dirigir la Agencia Nacional de Aduanas. Y todavía en septiembre de 2024, al final de su gobierno, el presidente insistía: las Fuerzas Armadas sanearon las aduanas al fin del cuento, o apenas empieza el capítulo más oscuro. Las cosas se complicaron cuando investigaciones federales y periodísticas empezaron a revelar algo que nadie esperaba escucharan: que, en vez de erradicar el huachicol, elementos de las Fuerzas Armadas habrían participado en operaciones masivas de contrabando de combustible y huachicol fiscal. No se trata de conclusiones judiciales definitivas, pero las indagatorias sugieren redes mucho más grandes y organizadas de lo que se había imaginado, y operando bajo el mismo esquema que se prometió limpiar. Y aquí nace la gran pregunta incómoda del sexenio: ¿se militarizaron las aduanas para combatir el huachicol o para controlarlo? A pesar de la gravedad de las revelaciones, la respuesta pública ha sido mínima. No se ha abierto una investigación exhaustiva, no hay transparencia plena sobre los hallazgos, y el gobierno anterior mantuvo su postura hasta el final. Las aduanas están saneadas, pero las cifras, las filtraciones y los reportajes pintan un panorama muy distinto. México apostó por las Fuerzas Armadas para limpiar uno de los sectores más corruptos del país. Sin embargo, si las nuevas investigaciones se confirman, podríamos estar frente a uno de los mayores fracasos o engaños administrativos en la historia reciente. ¿Fue el huachicol erradicado o simplemente cambió de manos? La discusión está abierta. ¿Tú qué opinas? ¿Los militares salvaron las aduanas o se quedaron con ellas?